vamos a ver acerca de... Ya va a cargar bien. Vamos a ver acerca de lo que es el contexto, ¿verdad? El contexto que es en este caso el contexto, y si lo queremos ver de una sola forma humana, sería el contexto en sí, ¿verdad? Que es que hablamos acerca de lo que es antes el texto y lo que es después, si queremos definir lo que es el contexto. Pero nosotros queremos ver lo que es el contexto bíblico, ¿verdad? Que es a lo que nosotros nos vamos a referir. Y para eso, ¿cómo que se llama? Tenemos que definir qué es lo que es el contexto bíblico en sí, hermanos, para poder nosotros definir esta conceptualización, ¿verdad? Ahorita ya casi creería yo que la próxima vez creo que lo voy a encender antes. Ya va a cargar, no te preocupes. ¿Verdad? Así que una de las cosas, ustedes ya han oído ese famoso refrán, ¿verdad? Que un texto fuera del contexto Es un pretexto. ¿verdad? Ya lo han oído tantas veces que como que llama que se aplica, pues, en este caso, ¿verdad? Una de las cosas que hay que aprender, hermanos, es que nosotros no podemos sacar textos, ¿verdad?, parcializados o acomodarlos a nuestra forma de interpretación, si no estamos viendo ¿cómo que llama? No sé qué tan grande está la cosa. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver. De un texto sacado de contexto. Sí, vamos a ver un ejemplo material y un ejemplo espiritual, ¿verdad? De esto. Dentro de los tipos de contexto también hay ejemplos. No creo que alcancemos a llegar ahí, pero por lo menos en esta parte se está cargando todavía esto. Pero no podemos parcializar, ¿verdad? O acomodar un texto a nuestra forma, porque de esa forma que se han hecho los contextos, déjenme que... Sí lo logran ver, ¿verdad, Sí, hermano? Lástima que no es inalámbrico, no porque me pusiera aquí. No, pero sí se distingue, se capta. Ya va a aparecer. Ahí estamos. Para ir definiendo de esa forma, porque hay gente que se ha fijado que hay gente que utiliza textos para decir que hay guerras santas, ¿verdad? Entonces utilizan mal los textos. Vamos a ver aquí. Bien, ¿qué es el contexto bíblico? Segunda de Pedro 2, vamos a tener una base bíblica. En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 20 y 21 dice de la siguiente manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos, hermanos, el marco de referencia del texto, nosotros podemos decir que todo su entorno
va a decir lo que dice ese texto, ¿verdad? Por ejemplo, la otra parte todas estas son definiciones de lo que es un contexto bíblico. La otra parte es que el versículo depende del todo, es decir, del texto completo. Y si ustedes quieren una definición ya profesional o formal, ¿verdad? Podemos decir que la agrupación de las circunstancias en que se produce el mensaje permiten su correcta comprensión, o todo aquello que rodea o envuelve un evento o acontecimiento que condiciona su significado. Entonces, por eso traía estos ejemplos. El primer ejemplo material que nosotros podemos hallar es acerca de ¿verdad? Quiero ver, si nosotros queremos buscar, por decir algo, lástima que no traje para escribir tampoco, me faltó el teclado. Aquí está el teclado, hay teclado. Pero tal vez quiero ver, en el historial aparecerá, sí, ¿verdad? No le traigo un teclado. Veamos en el historial. Tal vez para, No, aquí está. Tal vez para tener una idea, No. tal vez un poco burda, pero es una idea más o menos de lo que es Aquí el está. contexto. Es cuando, dame una Sí. pausa ahí. Es como, ¿saben cómo es esto del contexto? De manera burda, ¿verdad? O sea, común, pero es como que mi hermano y tuviéramos una plática, ahorita nosotros estuviéramos platicando de algo y de repente se acerca mi hermano Alberto y escucha una frase. Y viene él y nosotros estamos hablando tal vez de ponerle, ¿qué? De lo bonito que es la playa y que esto y aquello, sí, tal. Y de repente el hermano Alberto oye una parte de la playa y él dice, sale a todos y les dice, ellos se van a ir a la playa. ¿Entiendes? O sea, él sacó una frase de todo lo que nosotros estábamos hablando, la sacó del contexto. Porque nosotros no estábamos hablando de ir a la playa, estamos hablando de que qué bonita la playa y tal. Pero viene él y solo agarra una partecita y saca una conclusión de eso. Entonces es sacar del contexto de todo lo que estamos hablando, sacar solo una parte y decir algo que es errado porque no va con lo que decimos. Entonces eso es lo que pasa con la Biblia también, que de repente está hablando el Señor sobre algún asunto y alguien viene y saca una porción y se sale de lo que estaba diciendo toda esa porción y dice esto, inventa, crea otra cosa que es falsa. ¿Entiendes? Por ejemplo, sucede mucho con los políticos. Yo estaba viendo una nota yo en uno de los diarios donde decía la diputada tal y tal dice que el ejército no debería dar seguridad al pueblo. Pero esa expresión sí la dijo ella, pero ella estaba refiriéndose al hecho de que no le competía dentro de sus funciones hacer esa labor. No estaba diciendo que no le diera, pero como les convenía dentro de la política, solo sacaron esa parte, ¿verdad? Desvirtuando todo lo que ella dijo. El que oyó toda la entrevista de ella sabe que ella no estaba diciendo eso, pero los que no oyeron toda la entrevista van a creer esto. Entonces igual pasa con la Biblia, que alguien viene y agarra un extracto, ¿verdad? Y luego da un mensaje en base a ese extracto que a veces se sale de lo que realmente decía toda la porción bíblica. Ese es un ejemplo común, pero nos ayuda. Yo pienso de que, bueno, si yo voy a hablar de un versículo, yo leo unos capítulos antes para encontrar el hilo conductual de por qué lo dijo. Exacto. O así como dijo el hermano Alberto, el hilo conductual del versículo, de la parte que yo voy a citar. De por qué. Y Yacuría decía algo que me gustaba, fíjese. Yacuría decía, la verdad de todas las cosas está en el contexto. O sea, en realidad, irse atrás a ver el porqué de las cosas, ¿verdad? Entonces, igual en la Biblia se aplica de la misma manera. Sí, para encontrar la razón de por qué se dijo y en qué momento y si me sirve, pues. Ajá. Y si no me sirve. Y entender lo que está diciendo. Ay, sí, perdón, maestro, ya el tiempo. No, entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí el mapa de El Salvador, ¿verdad? Estamos hablando de algo natural, pero nosotros queremos saber acerca del restaurante Betel, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar dentro del todo, ¿verdad? Nosotros vamos a buscar
el lugar de Tepecoyo, ¿verdad? Entonces encontramos ya el lugar dentro de todo. Pero dentro de ese todo, nosotros queremos hallar a este lugar, al restaurante Betel, y encontramos que después de examinar todo, encontramos el lugar exacto donde está. Pero conociendo bien El Salvador, conociendo bien la libertad, conociendo bien las calles, entonces hemos hallado entre todo el contexto del Salvador, hemos hallado al restaurante Betel. Pero hemos examinado cómo poder llegar a ese lugar para poderlo hacer. Esa es una forma del contexto natural. El ejemplo espiritual tendríamos que ir a Isaías. Si queremos hallar un ejemplo espiritual, podemos ver en Isaías 43. En Isaías 43, el verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis en memoria las cosas antiguas. Aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. Entonces, y no la conoceréis. Entonces, si la gente se ha fijado que agarra el texto, ¿verdad? Para decir, mire que el Señor va a hacer cosas nuevas en usted, y empieza a darle otra interpretación sin haber leído los versículos anteriores. Porque cuando el Señor les está hablando acerca de este verso 18 y 19, uno tiene que leer, así como dijo el hermano Alberto, ¿verdad? El hilo que trae la conversación esta, porque aquí les está hablando a ellos del momento en que ellos están en el exilio, ¿verdad? Y entonces les está diciendo el Señor les dice, así dice el Señor en el verso número 12, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca el carro y el caballo del ejército y fuerza y caen juntamente para no levantarse. Lo que el Señor realmente les está diciendo aquí a ellos, al pueblo de Israel, ¿verdad? Obviamente después nosotros podemos hallar la interpretación hacia lo que nosotros queremos transmitir al pueblo. Pero lo que le está diciendo aquí al pueblo es, miren, ya no se acuerden de las cosas anteriores, hombre. Si yo les voy a enseñar el nuevo camino, hoy ellos están en el exilio, pues. Es decir, que a pesar que puedan haber cosas buenas y cosas malas, pero que ya no podemos vivir de glorias pasadas ni de cosas que sucedieron, ¿verdad? Sino que, es decir, le está diciendo, ya no se acuerden de esas cosas. Ya no se acuerden del éxodo, del hecho portentoso, de que pasaron en seco el mar, que hizo esto, lo otro. Sino acuérdense que yo voy a hacer nuevas cosas, que mi nuevo poder se va a transmitir en ustedes haciendo eso. Es más, a través de Ageo les digo, les informo a ustedes que la gloria postrera en este templo va a ser mayor que la primera. Entonces, le está diciendo él que va a hacer cosas nuevas. O sea, si queremos traerlo ya a la aplicación, si no, no me voy a poner a predicar, solo es para que sepamos que hay que leer lo antes y lo después del texto que nosotros queremos interpretar. Porque si no, como les dije, vamos a interpretar mal los textos, ¿verdad? Hay gente que lo interpreta mal, por eso les digo que hay gente que tiene guerra santa, ¿verdad? Es más, mucha gente dice que los primeros cristianos eran comunistas, ¿verdad? Porque tenían en común en todo. Entonces ya agarran un texto, ¿verdad? No leen todo el contexto, ni lo antes ni lo después, y lo sacan, ¿verdad? Y así mucha gente, ¿cómo que llama? Tiene la famosa, borrachera santa, ¿verdad? La carcajada santa, el hecho que soplan, que tiran, que esto, lo otro. ¿Por qué? Porque sacan versículos y se afincan esos versículos para hacerlo hasta doctrina en algunos casos, pues, ¿verdad? De manera, hermanos, que vemos muchas pues, religiones, sectas, vemos mucha gente que ha formado a través de estas cosas porque saca ¿cómo que llaman? Del contexto, ¿verdad? Todo lo que sucede, hermano, es que muchas veces nosotros, así digamos, como de oyentes, nos acostumbramos, cuando estamos oyendo, rayamos un versículo, el que nos gustó lo rayamos, o oímos y lo anotamos y lo rayamos, sí. Y después queremos repasar, o algunos quizás quieren predicar,
y lo basan solo en ese versículo, no sabiendo cuál es el argumento histórico que trae ese texto. Entonces ahí es donde en veces las personas tratan y hacen otras cosas, o algunas veces queriendo defender la fe, sacan versículos y realmente no tienen nada que ver. Por ejemplo, los testigos de Jehová, yo le dije, mire usted, al final de qué tribu es, le dije yo, porque me está diciendo, y yo no sé de qué tribu, y yo no son 12 tribus, yo no sé si usted pertenece a una de ellas. Entonces sacan cosas y en vez de ser cristiano le pasa eso también. Le gustó aquel versículo y lo agarró. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué nacimos? Y no leemos cabal lo que dice, todo lo que dice Juan. Sí. Entonces ahí en ese contexto nos perdemos. Por eso es que bueno que están estas clases, ¿verdad, hermano? Porque nosotros como aprendices de poder enseñar las escrituras, ¿verdad? No, eso es lo bueno, ¿va? Que cuando nosotros queremos predicar tenemos que leer y seguir leyendo, ¿va? Sí. Y si no nos convence lo que está abajo, ver lo que está arriba, porque quizás agarramos un versículo en terminación, ¿va? Por eso es que sí, es importante el hecho. De hecho, hermanos, hay diferentes tipos de contexto bíblico, pues, ¿verdad? Está el literario, el histórico, ¿verdad? Y está el gramatical y el de síntesis. Especialmente mayormente se estudian dos, que es el literario o el histórico, pero regresemos aquí, ¿por qué la importancia del contexto bíblico? Porque nosotros tendríamos que preguntarnos en cada sección, ¿verdad? Ahí me avisan la hora, porque nada va a pasar, son 5 a las 9. Hace 5 minutos tenías que haber terminado. Dale. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que, hermanos, la principal razón para estudiar la Biblia en contexto es para obtener una comprensión correcta del pasaje. Es decir, de lo que nosotros vamos a expresar sobre ese pasaje, ¿verdad? Nosotros tenemos que preguntarnos el por qué, para qué es, qué tipo es, qué es lo importante, para quién lo está diciendo, qué es lo que me quiere enseñar. Es decir, hacer toda la serie de cuestionamientos, hermanos, que nos llevan a expresar, ¿verdad? Algo que nos dan al conocimiento a nosotros. Eso no estaba dentro del contexto, pero... Entonces, es bueno tener, ¿verdad? Un discernimiento saludable, ¿verdad? Un discernimiento prudente y sobrio, ¿verdad? Porque, hermanos, nuestra mente, nosotros debemos de ejercitar nuestra mente en el sentido natural y en el sentido espiritual, hermanos. Debemos de tener suficiente competencia. Siempre se ha dicho que el ser humano no desarrolla toda su capacidad cerebral, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, que somos llamados, debemos de aplicar lo que dice Esdras 7:10, inquirir, estudiar. Y si algo no lo sabemos, como dice el hermano, preguntemos a los que tienen mayor conocimiento, pues en algo nos van a iluminar. Pero eso nos permitirá a nosotros, hermanos, tener una comprensión correcta. Si nosotros quisiéramos decir qué es una comprensión, porque tendríamos que definir esa palabra, ¿verdad? Acerca de cómo yo puedo comprender. El segundo punto, hermano, es que es importante para no malentender lo que estábamos diciendo, ¿verdad? De sacar textos para poder hacer una aseveración que seguramente la Biblia no lo dice, porque eso nos puede llevar, como dice, a una manera incorrecta y enseñar cosas equivocadas e incorrectas a los oyentes, ¿verdad? O llevar a quienes estamos expresando nuestro discurso una enseñanza, una doctrina totalmente equivocada, ¿verdad? Se van a ver ejemplos, hermanos. Ahorita solo es la parte conceptual, ¿verdad? De ahí quizás podemos hacer unos ejercicios en el cual, y seguramente entre todos vamos a tener una opinión diferente sobre algún ejemplo del contexto. Entonces,
Por eso es importante, ¿verdad? Leer bien antes, durante y después en cada pasaje de la Biblia, cada evento, cada situación que se da. El tercer punto importante, hermanos, es sacar la Biblia del contexto, es que diga que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y manipulamos a la iglesia para poder decir sí, así se hace. ¿Y qué es lo que sucede después? Que la gente se va y dice, no, allá en mi iglesia se hace de esta manera, porque estamos manipulando las mentes de las personas. Estamos manipulando las condiciones de las personas. Estamos manipulando. Es decir, por eso es importante, hermanos, que esto del contexto bíblico, ¿verdad? Para evitar este tipo de cosas. O sea, yo no sé si ustedes se recuerdan del famoso José Luis, se me ha ido el apellido, pero el tipo primero se creía que solo era la gracia. Y él enseñaba solo sobre el Nuevo Testamento y nada del Antiguo Testamento, que éramos del Nuevo Pacto. Y de ahí no enseñaba los evangelios, sino solo las cartas paulinas. Y de ahí se creía él el Cristo. Y después el anticristo. Y después murió. Pero la esposa es Cristo. ¿Verdad? Pero imagina. Se ha proclamado Cristo la esposa. Imagina cuánta gente se ha llevado por no tener una buena interpretación. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? De tener ¿cómo que llama? Esta importancia de no manipular la Biblia, ¿verdad? Porque a veces mucha gente también la manipula para tener su estatus, ¿verdad? Para tener su estatus. Y ahí, hermanos, encontramos tipos de contexto bíblicos. Hay el literal, está el histórico, el gramatical y el de síntesis, ¿verdad? Para mí son los cuatro, aunque el gramatical síntesis se mete entre el literario y el histórico, pero los he separado. Usted podrá indagar, pero para mí es importante separarlo para saber cada uno de ellos. Por ejemplo, el literario, ¿verdad? El literario nosotros tenemos que saber que es aquella forma de estudio en la cual, hermanos, nos ayuda a buscar el significado en cada una de las oraciones, de los pasajes que vamos a encontrar. De tal manera que nosotros podemos ver a la luz, ¿verdad?, de la forma general, inmediata y contemporánea. Para poder definir cada una de estas cosas, hermanos, nosotros tenemos que ver a la luz de cada versículo, cada pasaje, a través de cada pasaje, a la luz de la Biblia, para saber, hermanos, qué es lo que encontramos en cada uno de ellos. Es decir, nosotros vamos a ver el pasaje contemporáneo si lo vemos a través de lo que hay un contexto inmediato y posterior. A través de esa forma, entonces nosotros vamos a tener el panorama claro de lo que nosotros estamos sacando de la forma contemporánea. Y si nosotros vemos a través del panorama, lo vamos a ver a través del fondo general, es decir, el contorno total de la Biblia, que es lo que la Biblia en total arrasca o arraiga sobre ese texto. Es decir, que nosotros tenemos que definitivamente, hermanos, tener una interpretación de los pasajes. Hay pasajes fáciles, pasajes complicados y pasajes difíciles en cada uno de estos contextos. Entonces, nosotros debemos de ver los pros y los contras en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de considerar en cada situación que nosotros vamos a transmitir, ¿verdad? Como le digo, ahorita solo es textual, después lo vamos a ver en ejemplos, ¿verdad? Allí se complica la cosa, ¿verdad? Ahí donde nosotros vamos a ver. Y ahí está el histórico, hermanos. El histórico, usted sabe que debe saber quién fue el autor o los destinatarios, ¿verdad? A quienes se les da a conocer usos, tradiciones, costumbres, porque no es lo mismo un libro a otro libro, no tienen totalmente diferencias. Hay
usos y costumbres, hermanos. Por ejemplo, imaginen que ellos pasaron 70 años. En 70 años aprendieron otro idioma. En 70 años aprendieron otras costumbres. Es más, allá en el libro de Esther decía que no querían dejar a las mujeres que tenían. Pero los obligaron y las dejaron, ¿verdad? Cuando usted lo lee. Entonces, la época política, económica, social que se da en cada libro, no es lo mismo. Por ejemplo, en la época de Jesús estaban los celotes, que eran el grupo guerrillero de los israelitas, ¿no? Y entre esos estaba Pedro, Jacobo, Juan, y estaba Judas, ¿no? Entonces ellos creían que Jesús era el revolucionario que les iba a cambiar todo, ¿verdad? Entonces, por eso es que allá cuando lo van a capturar a Jesús en el Getsemaní, Judas dijo, ahorita lo beso y que se decida de una vez por todas, porque ellos habían visto tantos milagros, habían visto tantos hechos maravillosos que decían, no va a liberar. Y por eso la insistencia, Señor, y el reino va a ser ahorita. Pero solo una intervención. Por ejemplo, en este caso que acabas de mencionar, o sea, a mí me preocupa que no logremos identificar bien la importancia del contexto. En este caso, el contexto histórico, lo que está diciendo Rodolfo, ¿verdad? Decimos, Judas vino y vendió al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué lo vendió? Y entonces, el por qué lo vendió se explica únicamente a través del contexto histórico. Porque de lo contrario, usted lee ahí y no va a encontrar más razones. Y entonces lo primero que uno dice, este Judas tan infiel y este Judas esto y aquello. Pero nunca va a poder decir la verdad bíblica. Y la verdad bíblica es lo que ahorita Rodolfo nos ha dicho de acuerdo al contexto histórico. El contexto histórico de la entrega de Jesús, de parte de Judas, entrega de Jesús a los fariseos, a los del gobierno, es porque Judas era del grupo de los celotes. Y ese grupo de los celotes eran aquellos que esperaban un Mesías revolucionario, como bien lo ha dicho Rodolfo. Entonces, cuando Judas entrega al Señor, Judas no esperaba que lo mataran. Por eso fue que después se arrepintió y tiró la moneda, porque ese no era el fin de él. El fin de él era provocar a Jesús para que los mandara a las armas y tomar Roma, liberarse de los romanos. Ese era el fin de él. Pero eso dentro del texto nunca lo va a encontrar usted hasta que investiga el contexto histórico. Porque aquí no es el contexto anterior ni contexto posterior, porque en ninguna parte dice eso. Eso lo dice el contexto histórico. Ahí es donde al ir a investigar quién era Judas, de qué grupo pertenecía, ahí es donde dice, pertenecía a los celotes. ¿Y cuáles eran los celotes? Los revolucionarios de ese tiempo. Entonces uno entiende que cuando usted traslada el mensaje, por ejemplo, de Judas, de la entrega de Jesús, va a poder incluir esta porción del contexto histórico y va a enriquecer la lección. Y va a hacer que la gente entienda, pues sí, que Judas realmente era un discípulo del Señor, pero que no entendió el rollo y creyó que iba a poder hacerlo. Entonces, el contexto histórico, ¿verdad? Que conste histórico, no está ni el anterior ni el posterior al texto que uno está leyendo, sino está en la investigación que cada uno hace del pasaje que va a relatar, ¿verdad? En este caso, histórico, ¿verdad? Es correcto. Entonces, y Pedro intuyó hacer lo mismo porque sacó su espada, ¿va? Entonces viene el Señor y le dice, un momento, Pedro, y tanto que les había hablado, el reino de los cielos es semejante al reino de los cielos, y nunca comprendieron, ¿va? Lo comprendieron hasta cuando ya el Espíritu Santo vino sobre ellos, pero le dice a Pedro, ¿verdad? Mira, Pedro, calmate, vos crees que yo no traigo, vienen legiones de ángeles y me los acabo a estos, ¿verdad? Entonces, no habían comprendido, pasaron 3 años entonces y no habían comprendido qué era el reino de los cielos, la salvación. Así que por eso es que el contexto histórico es importante, ¿verdad? Importante, hermanos. Es decir, la labor que tenemos como predicadores, hermanos, es ardua. Por eso hay que esforzarnos, ¿verdad? En leer. Pero es lindo, hermano. Realmente leer, es bonito. En estudiar, es hallarle sabor. Le va a fascinar, hermano. Va a conocer más al Señor, ¿verdad? Entonces le va a agradar. Ya después va a sentir agrado, pues.
¿por qué no me ponen a predicar? ¿Y por qué no me ponen a predicar? Va a decir, quiero decir esto, quiero enseñar esto. Porque vamos a empezar a conocer más la escritura, ¿verdad? El gramatical, hermano, es que vamos a hallar en cada palabra. Por ejemplo, allá en Timoteo, no, quizás los ejemplos dejamos después, mejor va cada ejemplo para sacar. Como vos te sentás como ¿verdad? dale, pues. Entonces, Y aquí es que te toque hasta el otro mes. No. Qué broma. No, dale. entonces, el gramatical es que vamos a entender el vocabulario, ¿verdad? Que había en aquella época y cómo trasladarlo a esta época. El textual, cómo sacar ese texto, ¿verdad? Gramatical, hermanos. Y ahí se van a ver un montón de cosas que se van a sacar, síntesis, y, la parábola y tantas aprendizajes que vamos a tener. Así Sí, que hay que ir. En ese gramatical me viene a la memoria Juan, que dice que comía langosta, ¿verdad? Vaya, gramatical, langosta, ¿qué tipo de langosta será? Uno se imagina los grillos, ¿verdad? Que le hacen bulla a usted en su casa, ¿verdad? Pero hay que ver, hay 3 tipos de langostas. O sea, la palabra langosta se refiere a una planta también. Hay una planta que ese nombre tenía. Y así, diferentes cosas. Hay una parte del mar también que tenía ese. Ajá. Entonces hay que ver, ya eso nos descuadra, ¿va? Porque decimos Juan comía langostas, pero uy, no, dice uno, pero ¿y qué tal que eran las langostas que se va a comer al mar y que son tan caras? ¿Verdad? Entonces hay que investigar eso, ¿me entiendes? O sea, pero el predicador común le va a decir, son las langostas que están allá, porque no investiga, porque no sabe. Ese es el predicador corriente, ¿verdad? Bueno, dice, va, pero no, esto tiene una razón, de la parte gramatical es importantísimo. Y vamos a aprender un poco a usar la gramática dentro de lo que vamos a estudiar. Y luego tenemos el contexto de la síntesis, ¿verdad? Lo que quieren decir los autores, cómo comparamos cada autor, ¿verdad? Si realmente, como lo decía el hermano, Pablo decía una cosa, pero Santiago decía otra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar que esa comparación es la misma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el contexto de la síntesis, cómo este dice una cosa, pero este dice otra cosa, pero realmente, o en los evangelios, uno dice una cosa y el otro dijo otra cosa, pero realmente es lo mismo que están diciendo, ¿verdad? En las mismas situaciones. Nos vamos a quedar hasta ahí. Nos vamos a quedar hasta ahí, y luego vamos a ver los ejemplos. Ahí en los ejemplos sí nos vamos a quebrar la cabeza, hermano, ¿verdad? Pero está bonito. Excelente. ¿Verdad? Así Sí, los que, ejemplos nos van a abrir más el panorama, ¿verdad? Porque ahorita básicamente tenemos la división esta, ¿va? sí. Pero los ejemplos nos van a ayudar para entender un poco más sobre la importancia de los contextos. Y para que usted también, cuando oiga a los predicadores, va a poder tener un mejor juicio. No para señalar errores, sino que sencillamente para asimilar mejor la lección usted, ¿verdad? Cuando le digan a usted que Juan comía grillos, usted va a decir, no, no comía grillos. ¿Verdad? Y aunque otros lo crean, pero usted va a saber que no son grillos. Entonces, para eso nos va a servir, no solamente para elaborar nuestros mensajes más acertados, sino también para cuando oigamos a los predicadores, ¿verdad? Para que no creamos cosas que no son, pues. Entonces, así que es importante. Oramos entonces para que Dios nos ayude, ¿verdad? Nos dé una actitud de aprendizaje. Amén. Buen Padre Celestial, Gracias, Señor, agradecidos estamos de la oportunidad que nos das de poder tener mayor herramienta, Señor, para poder disertar de ti, Señor, que de las verdades eternas, Señor. Ilumínanos, Padre, danos sabiduría. Dice tu palabra que pidamos la sabiduría y tú la darás de lo alto, Señor. Rogando que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga conocer la verdad para poderla trasladar, Señor, a cada corazón dispuesto que está en este lugar, Señor, y a los hermanos que tienen siempre la intención, pero que por A o B razón no han venido, Señor, suplicamos sobre ellos que tu Espíritu Santo repose, Señor, en mayor condición. Disponemos, Señor, nuestra mente, disponemos nuestro corazón para inquirir en tu palabra, Señor. Guárdanos en esta noche, Señor, rogando que tengamos un descanso reparador
y que el día de mañana, si te place a ti extendernos la vida, Señor, testimoniar sobre ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Buenas noches, hermanos. Amén. Que descansen.